Estimados alumnos, ¿cómo se encuentran? Bueno, un gusto poder estar con ustedes a través de estas videoclases. En esta oportunidad vamos a desarrollar la unidad 5 de la materia, algunos temas que están incluidos allí en el programa, más que nada para darle un cierre a este proceso que hemos llevado adelante a lo largo de este segundo cuatrimestre, en el cual vamos a desarrollar algunas de las aplicaciones eh, que se le pueden dar a la psicología laboral en la gestión del recurso humano. Eh, a ver, en este sentido quiero ser claro y decirles que el constructo psicología laboral o el contenido psicología laboral eh, es necesario conocerlo e incorporarlo para poder aplicarlo en diferentes contextos del quehacer humano, especialmente en el ámbito del trabajo. Con esto no quiero decir que ustedes deban dominar contenidos de psicología laboral tal como lo puede hacer un psicólogo, ¿no es cierto? Es decir, ahí en ese punto es preciso y necesario reconocer cuáles son los límites de nuestras profesiones, tanto la del profesional de la administración de recursos humanos como la del profesional del ámbito de la psicología laboral, eh, respetar los campos, respetar los roles, las funciones, los alcances de cada una de las profesiones, saber reconocer cuando se necesita del auxilio de algún contenido, perdón, de algún conocimiento o de algún asesoramiento específico, técnico, y bueno, requerirlo en el caso de que sea necesario. Más de una vez a ustedes les va a tocar resolver algunas cuestiones, algunas situaciones en donde tal vez la formación específica no los habilite para poder entrar en ese campo y sea necesario convocar a otros profesionales de otras áreas para poder llevar adelante alguna solución o alguna intervención en ese tipo de situaciones, ¿no es cierto? Eh, Pongamos, por ejemplo, la acción o la actividad o una de las actividades que tiene que ver con la selección de personal, ¿sí? En el ámbito de la selección de personal, ustedes como responsables del área de recursos humanos son los responsables, casualmente, de la incorporación eh, de nuevos colaboradores, de nuevos empleados, o por qué no decirlo, la promoción de los empleados actuales hacia puestos distintos, diferentes, ¿sí? Y ahí en ese proceso, que incluye una serie de fases, como seguramente ustedes ya lo estarán viendo en la materia correspondiente, una de esas fases incluye, en la mayoría de los casos, un examen psicotécnico, ¿sí? Ahí en ese punto quiero ser claro y concreto. eh, el examen psicotécnico, si bien entra dentro del proceso de selección de personal que está a cargo del profesional de recursos humanos, el examen psicotécnico como fase en sí debe estar llevado adelante por personal idóneo, ¿no es cierto?, por profesionales idóneos de la materia. Más que nada porque se trata de un conocimiento específico, lo que tiene que ver con la aplicación de pruebas técnicas de evaluación psicológica y que implica una responsabilidad significativa, especialmente en aquellos trabajos en donde, la persona va a tener que cubrir alguna función o alguna actividad de riesgo para sí o para terceros, ¿no es cierto? Conductores, personal de seguridad, personal que debe trabajar en altura o que debe trabajar expuesto a determinadas maquinarias que pueden ser riesgosas, bueno, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces hay una responsabilidad allí en ese punto que no podemos asumirlas o no pueden asumirlas ustedes como profesionales de recursos humanos para certificar una aptitud psicológica, ¿sí? A eso me refiero. Entonces, es preciso en ese punto reconocer el alcance de nuestra carrera o de nuestra función y trasladar esa demanda o ese requerimiento a el personal que sea más idóneo, ¿no es cierto?, en ese sentido. Esta aclaración yo se las hago porque
Casualmente he tenido referencias muy puntuales e incluso lo he podido ver eh, parecido de manera con mis propios ojos, eh, que profesionales de distintas áreas, de distintos ámbitos, eh, en algunas empresas, puestos en función de selectores, que realizan pruebas psicológicas. He llegado a ver hasta contadores haciendo pruebas psicológicas, es decir, tomando, examinando a través de pruebas psicológicas, lo cual me parecía eh, bastante desacertado, arriesgado y bueno, obviamente que poco ético, ¿no es cierto? Lo hice saber en su momento y bueno, la verdad que no sé si se habrán implementado algunas medidas en ese sentido, pero bueno, cabe esta aclaración, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a ver a través de estas videoclases y en esta unidad son algunas aplicaciones de la psicología laboral dentro del ámbito de la gestión de recursos humanos, algunas aplicaciones que ustedes van a poder hacer desde su perfil, desde su rol y algunas que tal vez sea necesario darle participación a otros profesionales, ¿no es cierto? Em, Como ya lo habíamos dicho, como ya lo veníamos anticipando, incluso lo habíamos mencionado ya en la unidad 2 cuando hablamos de las diferencias individuales, eh, aspectos tales como el rendimiento intelectual, el potencial intelectual, rasgos de personalidad y algunas aptitudes, es decir, capacidades o competencias, pueden ser evaluadas a través de lo que se denominan exámenes psicotécnicos, ¿no es cierto? Que es una de las, si se quiere, fusiones o aplicaciones concretas de la psicología dentro del ámbito laboral, antes, si se quiere, de lo que es el ingreso del colaborador en el trabajo. Los exámenes psicotécnicos generalmente están compuestos o integrados por una entrevista, siempre tiene que haber una entrevista, es decir, un encuentro cara a cara con la persona. Bueno, hoy en día se ha empleado mucho lo que es la modalidad online o virtual, es decir, a través de dispositivos de comunicación remota, ¿sí? Con el Skype. Bueno, se venía aplicando con el Skype antes y hoy, bueno, ya se extendió esa modalidad con el Zoom, es decir, donde también tenemos incluso la posibilidad de hacer entrevistas grupales, algo que, bueno, nos confiere cierta flexibilidad al momento de realizar esas evaluaciones, por supuesto que teniendo en cuenta lo que tiene que ver con las normas básicas, ¿no es cierto?, de la aplicación de pruebas psicológicas. Una entrevista, una aplicación de pruebas de potencial y de rendimiento, con esto me refiero a evaluaciones en donde se pone a prueba cuál es el, cuál es el potencial, me refiero a cuál es el nivel que puede alcanzar una persona en una determinada habilidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si hablamos de inteligencia, y inteligencia entendido como un término amplio en donde entran las inteligencias múltiples y la inteligencia emocional, si hablamos de inteligencia como un rendimiento que permite la resolución de problemas, podemos decir que hay una inteligencia potencial o un rendimiento potencial y un rendimiento actual. El rendimiento actual es lo que la persona puede hacer hoy, es decir, lo que la persona puede, cuál es el desempeño que puede tener hoy la persona. Pero muchas veces es necesario establecer una proyección de qué podrá hacer, es decir, qué actividades podrá realizar el día de mañana, ¿no es cierto? Entonces ahí hablamos de pruebas de potencial intelectual o de potencial de desarrollo. Todos nosotros tenemos, ¿sí? O sea, tenemos estas dos variantes. Hacemos determinadas actividades y somos capaces hoy en día de hacer determinadas acciones, determinadas actividades, pero también somos capaces de en un futuro poder acceder a otro tipo de acciones o a otro tipo de habilidades con alguna capacitación, alguna formación, alguna práctica, alguna experiencia. Entonces, hay personas que tienen un buen rendimiento actual, pero no tanto potencial, es decir, van a ser buenos para el trabajo, para el puesto al que ingresan, ¿sí? Pero no van a tener un mayor desarrollo, ¿sí? Y hay personas que tienen un buen rendimiento actual, ¿sí? Un buen rendimiento en el presente, que les permite adaptarse al puesto
a la brevedad, y también demuestran un potencial de desarrollo que le permitirá en algún momento asumir otras funciones de mayor responsabilidad, ¿sí? Entonces, esas pruebas también forman parte de lo que son los exámenes psicotécnicos, como así también pruebas de aptitudes o de competencias, en donde se evalúa algún tipo de función específica, ¿no es cierto? Por ejemplo, bueno, en el, en el ámbito de los conductores, por ejemplo, ¿no es cierto? Los conductores profesionales, llámese de transporte urbano de pasajeros, de transporte de larga distancia, o de transporte de transporte de carga peligrosa, bueno, en ese tipo de perfiles tan específicos, tan definidos y con tanta implicancia de posibles riesgos, hay determinadas pruebas que se aplican con alguna preferencia, ¿no es cierto?, para medir algunas competencias, como por ejemplo la motricidad fina, la capacidad de atención, de concentración, la capacidad de poder discriminar diferentes estímulos, ¿sí? La capacidad de coordinación visual y motriz, ¿sí? La capacidad de poder manejar diferentes variables o diferentes estímulos a la vez, ¿sí? Entonces, se aplican algunas pruebas que tienen el propósito de medir esas funciones o esas cualidades que son más necesarias en esos perfiles que en otros, tal vez, ¿sí? Asimismo, tenemos pruebas de personalidad, que cuando veíamos el tema de la personalidad en el ámbito laboral, bueno, son necesarias para poder determinar un perfil de rasgos presentes en una persona que pueden ser compatibles o no con el puesto, ¿no es cierto? Eso también es importante poder dilucidarlo, ¿sí? Muchas veces las personas o los postulantes, cuando no acceden a un determinado puesto laboral por el psicotécnico, suelen generar algún tipo de sensación o de idea de, de incompetencia o de incompetencia psicológica que muchas veces les genera malestar, ¿no es cierto? Es decir, algunos llegan a la conclusión de decir, bueno, estoy loco, ¿sí? No he pasado el psicotécnico, ¿qué es lo que me pasa? Y no es tan así, porque la idea es poder determinar, ¿sí? A través del psicotécnico y dentro del proceso de selección de personal, cuál es el mejor perfil o el perfil que más se ajusta al puesto, y en ese sentido es importante tener en cuenta de que hay algunos rasgos de personalidad que son más propicios para determinados puestos que otros, ¿no es cierto? En donde se valora mucho más algunas habilidades que otras y algunos rasgos de personalidad, ¿sí? Assessment Center, que esto no es en sí mismo un examen psicotécnico, ¿sí? No es en sí mismo un examen psicotécnico o un examen que caiga dentro de la responsabilidad del perfil psicológico, sino más bien es un examen o es un método, ¿sí? Es un método que lo pueden tranquilamente aplicar los profesionales del área de recursos humanos, ¿no es cierto? Como así también algunos otros profesionales que tengan alguna formación en este punto. Sí lo incluyo aquí dentro de este apartado porque, bueno, hay algunos aportes que se puede hacer de la psicología laboral para llevar adelante esta técnica. Y bueno, otro tipo de intervenciones al momento de la evaluación psicológica en el ámbito laboral se pueden ver, se pueden implementar en el caso de la evaluación de potencial, que más de una vez les va a tocar, ¿no es cierto?, en alguna institución, empresa, organización, le va a tocar las circunstancias en donde deban promover algún candidato, algún empleado que ya está trabajando en la organización hacia otro puesto de mayor responsabilidad, ¿no es cierto? Y ahí en ese sentido va a ser necesario tener una evaluación de potencial previa que permita decir, bueno, a ver, este empleado o este colaborador tiene potencial para el día de mañana poder asumir determinado puesto, determinado rol, ¿no es cierto? Tenemos dos variantes aquí. Tenemos, como le decía, la evaluación del desempeño, es decir, la evaluación de lo que hace hoy un empleado, un colaborador, que eso tranquilamente lo puede hacer eh, el, el encargado de recursos humanos, y la evaluación de potencial, que es decir, en base a lo que está haciendo hoy en día o en base a lo que demuestra hoy en día, ver si a futuro va a poder acceder a otro tipo de función de mayor responsabilidad o de mayor alcance, si se